convulsionado, las alas rotas, el alma envenenada. En un cuerpo humano renací, pero el fuego arde dentro de mí. Cadenas no frenan la voluntad, dragón dormido va a despertar. La ira antigua vuelve a rugir, este mundo me va a oír. Renacer del fuego eterno, mi nombre lo gritarán los cielos. El juicio va a quebrar el tiempo, soy la tormenta, soy el viento. Aquel que se alzó desde el dolor, el último dragón. Se no ha muerto, solo está evolucionando. El cielo arderá. Espadas, traiciones y juramentos rotos. Busco justicia entre mortales locos. Con sangre forjo mi redención. Yo soy el fin, la revolución. Renacer del fuego eterno. Ya no hay cadenas, ya no hay miedo. En mi mirada el firmamento. Soy la furia, soy el fuego. Aquel que juro jamás perdonar. El último dragón. Capítulo 13. Fuego, fuego. Tomaron un par de días más para que las heridas de Ray finalmente sanaran, y lo primero que hizo su padre al verlo recuperado fue llevarlo afuera para entrenar. Jack sabía que no podía seguir protegiendo a su hijo para siempre. Tanto él como Scarlett tenían responsabilidades, y en algún momento Ray tendría que arreglárselas solo. Hasta ahora, les había parecido que su hijo maduraba rápido, que tenía una mente más aguda que los demás. Pero después de lo que sucedió, Jack necesitaba asegurarse de que pudiera defenderse, antes de que una nueva misión lo pusiera en peligro. Ese día, el entrenamiento fue diferente. En cuanto Jack dio el primer paso, Ray activó su habilidad. Ojos de dragón activados. Jack se lanzó con velocidad. Su cuerpo emitía un resplandor amarillo dorado, que para Ray era como leer un libro abierto. Ese aura brillante revelaba la intención antes incluso de que el golpe se ejecutara. Ray lo vio, lo anticipó y lo esquivó. Con un giro rápido, contraatacó y logró golpear el costado de su padre con la espada de madera. Jack, sorprendido, no tardó en subir de nivel su ofensiva, y como era costumbre, Ray cayó derrotado poco después. ¡Wow! ¿Cómo has mejorado tanto en tan poco tiempo?, preguntó Jack, intrigado. Supongo que esa batalla a vida o muerte me cambió para bien, respondió Ray con indiferencia. Jack sonrió con orgullo y revolvió el cabello de su hijo sin decir más. No hacían falta palabras. Entre hombres a veces el silencio decía más que cualquier frase. Aún así, Ray no podía evitar sentirse culpable. Nunca les contó toda la verdad. No les dijo que había derrotado al lobo. Solo mencionó que escapó, usando los árboles como cobertura.
Era una historia llena de agujeros, pero más creíble que un niño derrotando a una bestia de nivel intermedio. Ray salió a entrenar solo, como solía hacer, en su lugar habitual, la cima de la colina a las afueras del pueblo. Aunque entrenar con su padre era útil, no quería mostrarle su nuevo estilo de pelea. Jack quería que fuera un espadachín, no un artista marcial que usara sus puños, así que debía continuar practicando su habilidad con la espada en silencio. En su camino hacia la colina, se cruzó con Gary. Desde aquel día, Gary había dejado de intimidarlo, pero los otros niños, ellos se habían vuelto peores. Mientras Ray caminaba tranquilamente, un grupo de niños le lanzó piedras. Una de ellas le golpeó la nuca. Ray se detuvo. Los observó por un momento mientras se reían, pero sacudió la cabeza y siguió su camino. Eran solo niños, podía soportarlo, pero si fueran adultos, sería otra historia. Como los padres de Bob y Kyle, ellos no tenían excusa. Finalmente, al llegar a su destino, comenzó su entrenamiento. Horas después, se sentó a descansar y contempló el paisaje. «Supongo que ya no vendrá más», susurró. Desde aquel día, no había vuelto a hablar con Amy. Los rumores se habían esparcido como fuego en paja seca, que Ray había obligado a Gary, Amy, Bob y Kyle a adentrarse en el bosque. Los adultos lo creyeron, y todos sabían quiénes los propagaban, los padres de Bob y Kyle. Aunque Amy no era precisamente su amiga, era mejor tener compañía que estar completamente solo. Hablar con alguien siempre fue más agradable que el silencio perpetuo. Cuando era dragón, Ray sentía la intención asesina de los humanos en cuanto lo veían. Ahora, como humano, esa habilidad no lo había abandonado. El rechazo, la hostilidad seguían presentes, por su cabello rojo. Solo 3 personas no lo miraban con desprecio: sus padres, Jack y Scarlett, y Amy. Suspiró y decidió dar por terminado el día. Esa noche compartió una cena deliciosa con sus padres y luego se retiró a su habitación. Tenía planes, grandes planes. Algún día cambiaría el mundo. Pero en medio de la noche, un olor lo despertó. Era acre, penetrante. Carbón, un olor inconfundible. Ray abrió los ojos, alerta. ¡Fuego! Activó sus ojos de dragón. La visión se expandió y lo confirmó. Solo su casa estaba en llamas. El fuego se originaba en la cocina y se extendía con rapidez. No era un accidente, era un ataque. Corrió hacia la habitación de sus padres. «¡Despierten! ¡Despierten! ¡La casa está en llamas!», gritó con desesperación. Ambos se levantaron de un salto. Jack no dudó ni un segundo. Tomó a Ray con un brazo y a Scarlett con el otro, y saltó por la ventana. Fuera de la casa, los vecinos empezaban a reunirse. Scarlett levantó las manos y murmuró un hechizo. El fuego, como una serpiente obediente, se arremolinó a su alrededor. Ella susurró con voz firme: «Dispérsense». Y así fue. El fuego se dividió y desapareció. Los murmullos comenzaron. Era la casa de los Talen. ¿No será la maldición del niño? Si no nos deshacemos de él, todo el pueblo podría arder. Ray escuchó cada palabra, pero no dijo nada. No fue un accidente. Eso era evidente. El fuego se inició hace poco. El culpable aún debe estar cerca, pensó con frialdad. ¿Y por qué se quedó? Probablemente quería asegurarse de que Ray y sus padres murieran, atrapados por las llamas.
Activó sus ojos de dragón y examinó la zona. A esa hora, pocas personas estaban en pie. Solo los vecinos que se habían despertado por el incendio. Eso facilitó las cosas. Entonces, lo vio. Una figura que se escabullía en la oscuridad. No podía ver su rostro, pero la siguió con la mirada. La figura caminó hasta una zona específica, una casa que Ray reconoció al instante. La residencia de los padres de Bob y Kyle. Su rostro se endureció. Era ella, la madre de Bob y Kyle. Ella había intentado asesinarlo, a él y a sus padres. Ray se quedó en la oscuridad, inmóvil, su mirada ardía de ira. Ya era suficiente. «¿Querías quemarnos vivos?», murmuró al viento. «Parece que tendré que comenzar mi venganza, un poco antes de lo planeado». Capítulo 14. Selva Negra. La mañana llegó sin piedad. Mis padres estaban ocupados intentando reparar los daños que el fuego había causado en la casa. Por suerte, mamá actuó con rapidez. Su magia apagó las llamas antes de que consumieran todo, una muestra viva del poder y la utilidad de las habilidades mágicas. Yo, en cambio, no podía ayudar mucho. No sabía nada sobre materiales de construcción ni estructuras, así que, como era costumbre, me dejaron seguir con mis propios asuntos. Y eso era justo lo que necesitaba. Mientras ellos estaban distraídos, el momento perfecto para ejecutar mi plan había llegado. Hoy me internaría en la Selva Negra. Se la llamaba así porque todas las criaturas y bestias que habitaban en ella compartían una misma característica. Su pelaje era completamente negro, oscuro como la noche, como si el bosque en sí las hubiera engendrado. Mi objetivo era claro: cazar algunas criaturas de nivel básico. Las necesitaba para alimentar mi plan y, de paso, continuar mi entrenamiento. 2 pájaros de un solo tiro. Las probabilidades de encontrarme con otra bestia de nivel intermedio eran bajas, y si eso llegaba a pasar, no cometería el error de la última vez, simplemente correría. Haber vencido a una no significaba que pudiera hacerlo de nuevo. Había demasiadas variantes, y no todas las bestias eran iguales. Antes de partir, tomé un balde conmigo. Empaqué mi equipo esencial, mi bolsa con la espada, agua y provisiones. Luego salí de casa diciendo a mis padres que iba a entrenar a la cima de la colina. Tan pronto como crucé el umbral del bosque, activé mis ojos de dragón. Mi visión cambió al instante. Una red de puntos de aura roja se desplegó ante mí. Señales de vida, bestias. El aura amarilla era humana. El rojo indicaba a las criaturas salvajes. Desenvainé mi espada y me la coloqué entre los dientes, mordiéndola por el mango. Me agaché a 4 patas, como una bestia más. Llamaba a esto mi forma de bestia, primitiva, veloz y precisa. Me lancé hacia el punto rojo más cercano. Pronto distinguí la figura. Un lobo. Avancé rápido, demasiado rápido para que me notara, y antes de que pudiera girarse, ya le había cortado el cuello. Una muerte limpia. Seguí cazando mientras avanzaba hacia el lugar donde Bob y Kyle habían desaparecido. En su mayoría eran lobos, pero también me topé con algo más. Un mono. Un mono enloquecido, cubierto de pelaje negro y con un solo cuerno sobresaliendo de su cabeza. Era más ágil que los lobos, más escurridizo. Trepaba árboles con facilidad, burlando mis ataques incluso en forma de bestia. Pero finalmente cambié de táctica. En lugar de enfrentarme a él de frente, lo aceché mientras comía. Me acerqué sigilosamente
y justo en el momento preciso, me lancé y lo atravesé de un solo golpe en el estómago. Fue entonces cuando apareció algo nuevo. Cristal de nivel básico obtenido, 1. ¿Te gustaría absorberlo? Sí, no. Me quedé sorprendido. Después de haber vencido a unas 20 criaturas, recién ahora aparecía un cristal. Esta vez era de nivel básico, no intermedio como aquel anterior. Seguí cazando, y tras otras 10 criaturas apareció otro mensaje. Cristal de nivel básico obtenido, 2. ¿Te gustaría absorberlo? Sí, no. Con eso lo entendí. Los cristales aparecían al azar. Haber obtenido uno de nivel intermedio antes fue pura suerte. Finalmente llegué al sitio donde los cuerpos de Bob y Kyle fueron vistos por última vez. Las manchas de sangre habían desaparecido, como si la tierra las hubiera devorado. Pero activé mis ojos de dragón otra vez. Y como sospechaba, aunque los rastros eran invisibles a simple vista, aún quedaban trazos de aura. Siguiendo esas tenues luces, llegué hasta una pequeña cueva. No era muy profunda, apenas unos 10 pies. Dentro, vi 2 auras amarillas intensas y una muy pequeña de color rojo. La criatura que emitía ese punto era demasiado pequeña para representar una amenaza. Entré con cautela. Allí estaban los cuerpos, o lo que quedaba de ellos. Irreconocibles. La carne había sido devorada por completo. Si no fuera por sus ropas, idénticas a las que usaban, jamás los habría identificado. Tomé sus prendas y las guardé en mi bolso. Justo cuando me disponía a salir de la cueva, escuché un leve llanto. Provenía del interior, más allá del punto rojo que había detectado. Mi curiosidad pudo más. Me adentré. Al final del pasillo natural, en un callejón sin salida, encontré al causante, un cachorro de lobo. Pequeño como una pelota de fútbol, flaco, tembloroso. Su llanto era débil. Tenía hambre. Era obvio que su madre había muerto. Y yo sabía bien lo que era estar solo. Me arrodillé frente a él, mirándolo. Sentí una punzada en el pecho. Entonces apareció otro mensaje del sistema. ¿Te gustaría alimentar al Black Wolf Cub? Oportunidad de domar. Si no, todavía no me acostumbraba a este extraño sistema. A veces sentía que tenía voluntad propia, pero parecía una oportunidad segura. Seleccioné sí. Por favor, elige de la lista a continuación. Cristal de nivel básico, 2. Cristal de nivel intermedio, 1. Esperaba ver mis provisiones de agua o comida, pero el sistema solo ofrecía cristales. Era una buena oportunidad para probar si eran seguros para otros seres. Elegí uno de los cristales básicos. Un pequeño cristal negro apareció frente al cachorro, materializándose de la nada. El pequeño lobo comenzó a lamerlo con desesperación. El cristal se redujo rápidamente hasta desaparecer por completo. El cristal básico ha sido absorbido. Black Wolf Cub ganó 5 puntos. Cachorro de lobo negro ha sido domesticado con éxito. Capítulo 15. La maldición. Después de absorber el cristal, el cachorro comenzó a mostrar signos evidentes de recuperación. Su aspecto ahora era saludable, vibrante, y para mi sorpresa, incluso había crecido. 2 mensajes habían captado mi atención. Uno de ellos mencionaba 5 puntos ganados. 5 puntos. ¿De qué exactamente? No tenía sentido. La única manera de descubrirlo
era probar por mí mismo y absorber uno de esos cristales. El cachorro lucía mejor, más fuerte. Significaba eso que si yo absorbía los cristales, también me volvería más fuerte. El segundo mensaje me informó que el cachorro había sido domesticado. Al instante, una nueva habilidad apareció en mi lista. Desinvocar mascota. No tenía idea de lo que podía hacer, así que decidí activarla. Apenas lo hice, el cachorro comenzó a brillar. Una luz blanca lo envolvió y, ante mis ojos, su cuerpo se redujo hasta tomar la forma de una esfera luminosa del tamaño de una pelota de ping-pong. La esfera giró en el aire y voló directamente hacia mí, hasta introducirse en mi cabeza. El cachorro había desaparecido, pero, extrañamente, todavía podía sentirlo, como si estuviera dentro de mí, en algún rincón profundo de mi mente. Revisé mis habilidades. Donde antes decía desinvocar mascota, ahora leía invocar mascota. No necesitaba probar para saber lo que eso significaba. Mi curiosidad no dejaba de crecer. Si el cristal había fortalecido al cachorro sin efectos negativos, ¿qué efecto tendría en mí? Cristal de nivel básico. 1. ¿Te gustaría absorber? Sí, no. Sin dudarlo, seleccioné sí. Un cristal negro comenzó a materializarse en mis manos, igual que lo hizo con el cachorro. Cuando terminó de formarse, una luz blanca lo envolvió. Su brillo aumentó, hasta que, con un leve crujido, se resquebrajó. La luz se desvaneció y el cristal se convirtió en polvo. 7 puntos ganados. Se necesitan 93 puntos más. Una oleada de energía recorrió mi cuerpo. Sentía como si estuviera renaciendo. Mis sentidos hormigueaban, cada fibra de mi ser despertaba. Aunque mi cuerpo no cambió visiblemente, como el del cachorro, era evidente que me había fortalecido. Desenvainé mi espada y comencé a blandirla con fuerza y velocidad. Noté de inmediato la diferencia. Era más rápido, más preciso, más letal. Y eso fue solo con un cristal. Entonces, decidí intentarlo con el cristal de nivel intermedio. Si el básico había causado tal efecto, ¿qué maravillas me aguardaban con el otro? Sonreí solo de pensarlo. Nivel de error demasiado alto para absorber. El mensaje me decepcionó, sí, pero al mismo tiempo me dio esperanza. Aún no estaba listo. Pero llegaría el momento. El sol comenzaba a ponerse. Recogí mis cosas y me dispuse a salir del bosque. Cuando regresé, todo parecía normal. Mi padre había terminado casi todas las reparaciones de la casa y por fin podíamos volver a dormir allí. Aquella noche, mi madre me arropó antes de acostarme, deseándome las buenas noches con una ternura que hacía tiempo no sentía. Pero unas horas más tarde, comenzó la siguiente fase de mi plan. Me escabullí hacia el granero, justo al lado de nuestra casa. Allí había escondido el balde que llevé conmigo esa misma mañana al bosque. Lo tomé, junto con la ropa de Bob y Kyle, y me dirigí hacia la casa de su madre. Todo estaba listo. Me aseguré de que nadie me viera. Activé los ojos de dragón y, tras cerciorarme de que no había testigos, llamé a la puerta y me oculté entre las sombras. Una mujer regordeta, de unos 30 y tantos, abrió la puerta. Miró a su alrededor, confundida por la llamada inesperada en plena noche. Entonces vio una prenda en el suelo. Se agachó. Su expresión cambió de inmediato. La reconocía. El plan estaba funcionando. Comenzó a seguir el rastro que había creado, recogiendo una prenda tras otra, cada una perteneciente a sus hijos.
Usé mis propias huellas, del mismo tamaño que las de ellos, para crear un camino convincente. La llevé directo al corazón del bosque negro. Se detuvo en la entrada, dudando. Esa era la única parte del plan con la que no estaba completamente seguro. Entraría al bosque. Estaría dispuesta a arriesgarlo todo por la esperanza de que sus hijos estuvieran vivos. Pero luego apretó los dientes y cruzó la línea. A medida que avanzaba, su voz se quebraba llamando sus nombres, pero a cada paso que daba dentro del bosque, sus gritos se tornaban más bajos, más contenidos. Sabía que tenía que tener cuidado ahora. La seguí desde las alturas, moviéndome por las copas de los árboles, esperando el momento justo. Entonces se detuvo. Es demasiado peligroso. Me he adentrado demasiado. Tal vez debería volver, susurró, más para sí misma que para nadie. Fue entonces cuando dejé caer el balde. Un líquido negro y pegajoso la empapó de pies a cabeza. Era sangre de bestia, de nivel básico. Mi viaje al bosque no había sido solo por entrenamiento. Había recolectado esa sangre sabiendo que las bestias de bajo nivel eran atraídas por ella. Lo reconocían como el olor de una criatura herida y débil. Si hubiese usado sangre de una bestia de nivel superior, el efecto habría sido el contrario, a menos que hubiese algo más fuerte cerca. Ella miró el balde en el suelo. «¿Quién hizo esto?», gritó. Salté desde lo alto y aterricé frente a ella, en silencio. «Tú, tus ojos, lo sabía, estás maldito. Tenía razón en querer deshacerme de ti», chilló, temblando. Con mis ojos de dragón, pude ver a las bestias acercándose, atraídas por la sangre. Me rebelé en ese momento solo para que supiera quién era la causa de su destino. Las bestias llegaron, pasaron junto a mí como si no existiera. Se abalanzaron sobre su presa sin darle siquiera una oportunidad de defenderse. A la mañana siguiente, el pueblo era un hervidero de rumores. Una de las aldeanas había desaparecido. Y así resurgió un antiguo miedo. La maldición de la familia Talen era real. Nadie volvió a insultarme, al menos no en mi presencia. El miedo había echado raíces. Temían que la maldición del dragón rojo se encayera sobre ellos. Y yo disfruté de ese nuevo silencio. Se abalanzaron sobre